Hola a todos y sean bienvenidos a Café Jurídico, formato de entrevista del blog Jurídico Aquí. Nosotros somos Luis Olazábal y Sebastián Escarnio, integrantes de la revista Advocatus, y en este momento estamos acompañados por José Carlos Rodríguez Montoya. El objeto de esta entrevista es conversar acerca de temas interesantes de derecho, como lo haremos con José Carlos, quien es asociado senior de CLR Abogados. Asimismo, José Carlos es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, cuenta con especializaciones en Derecho Corporativo y Derecho Financiero por la Universidad de San y Arbitraje Internacional e Inversiones por la Universidad del Pacífico. Su práctica profesional también se centra en las áreas de Derecho Corporativo, Derecho Civil, Derecho Inmobiliario y Arbitraje. Buenas tardes, José Carlos, y gracias por acompañarnos. Hola Luis, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Es un absoluto gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, señor José Carlos. A propósito de su artículo en la plataforma Admitio, titulado La historia de la Ley General de Sociedades, un alto a la pandemia de pérdidas, en donde relata una serie de medidas que se tomaron en el año 1999 y se replicaron, se fueron prorrogando durante los próximos años. ¿Cuáles fueron? Una suspensión a ciertos artículos de la Ley General de Sociedades. El segundo párrafo, el artículo 176, el artículo 220 y el inciso 4 del artículo 407, cuyo objetivo fue la subsistencia de las sociedades peruanas ante la crisis económica. Al respecto de esa suspensión, ¿hubo algún impacto positivo en el pasado o cuál fue el impacto positivo en el pasado, si lo hubo? Y segundo, ¿cómo se podría reflejar una medida así en el presente? Bueno, Sebastián, gracias por la pregunta. Creo que es importante que nos pongamos en contexto respecto a la norma, ¿ya? Hubieron varios factores eh, digamos, causaron una crisis a finales de los 90, inicio de los 2000. Entre ellos estaba el fenómeno del Niño, ¿ya? Que acá en nuestro país en el 98, la crisis ruso-asiática también más o menos en el 98, y la crisis política tras la salida del presidente Fujimori en su momento, en el año 2000. Todos esos factores, digamos, tuvieron una incidencia directa en la economía del país, ¿ya? Entonces, en ese escenario, los legisladores de aquel momento tomaron una serie de decisiones, entre las cuales decidieron suspender los efectos de estos artículos que ya mencionaste. Y en el sentido inicial de la exposición de motivos de estas ampliaciones de la suspensión de la norma, se estableció que los efectos eran evitar que las empresas caigan en una situación de insolvencia. Y que por lo tanto no dejen de operar. Lo cierto, desde mi punto de vista, es que, bueno, una norma no saca del mercado una sociedad. ¿Ya? Y de hecho, la suspensión de esta norma, si bien digamos, coadyuva en que la empresa pueda, digamos, subsistir de alguna forma, tampoco garantiza su mantenimiento en el mercado. Desde mi punto de vista, la finalidad real de la norma fue darle una suerte de alivio a los empresarios de aquel momento, ¿ya? Liberándolos temporalmente de ciertas obligaciones de índole legal, ¿no? Como por ejemplo, y esto según el artículo 176, De convocar a la Junta General de Accionistas para informar de la situación. O de tener que remediar la situación patrimonial de la empresa vía aumentos de capital, ¿no? Donde obviamente en un escenario de crisis, eso ahí tenía un costo importante. Básicamente con eso lo que se buscaba es que el empresario de aquel momento pueda enfocarse básicamente en mantener su negocio, reflotarlo, y con eso reactivar la economía, ¿no? Teniendo en consideración, claro, toda la cadena que existe gracias a la existencia de las empresas, ¿no? Correcto, José Carlos. Muchas gracias. Creo que con todo el contexto y la respuesta nos queda un poco más claro el panorama de aquel entonces y el porqué de esas medidas. Con lo cual me gustaría proseguir con la siguiente pregunta, que es, ¿podrían existir situaciones en las que una empresa o un ente jurídico, por su objeto o giro social, mantenga un patrimonio negativo? ¿Cuáles serían o qué tipo de empresas podrían ser estas? Bueno, nuevamente gracias por la pregunta.
Sí, de hecho, o sea, las empresas pueden existir con un patrimonio negativo. De hecho, es algo que seguramente ha pasado en varias empresas afectadas por la pandemia, porque si hacemos un poco de memoria, la cuarentena fue sumamente larga, si no me equivoco, 104 días, más una lenta y muy pausada reactivación económica por fases que se dio en el gobierno de Vizcarra, ¿no? Todo esto acá, evidentemente, ha generado significativas pérdidas o reducciones en los ingresos que han afectado a las empresas, y eso es algo que todavía seguimos viviendo. Y acá quería tal vez ejemplificar el escenario, ¿no? Imaginemos una empresa que abrió en el año 2019, ¿no? Un emprendedor con un capital social de 1.000 soles. Y la empresa cierra pues el 2019 sin ganancias ni pérdidas, como llamamos coloquialmente, tas con tas. Y claro, comienza el año 2020, se generan pues todas estas medidas de cuarentena y fases de reactivación, y la empresa, cuando cierra su ejercicio en el año 2020, en la Junta Obligatoria Anual, 2021, se dan cuenta pues que había perdido 1.300 soles. Con lo cual, el patrimonio que está compuesto por el capital social y las pérdidas del ejercicio, tenemos que es un patrimonio negativo. En ese caso, si bien comienzan ya a entrar en aplicación los artículos 176 y el 407, ¿no? La empresa pues no ha salido del mercado, ¿no? Es una empresa que tiene un patrimonio negativo y que sigue existiendo. Ahora bien, las empresas tienen la opción, en ese caso, de remediar la situación o mantenerse en el mercado y arrastrar todas las consecuencias negativas que tiene una empresa en causal de disolución y por lo tanto irregular, ¿no? Como son la responsabilidad solidaria y limitada de sus representantes. Correcto, muchísimas gracias por la explicación, José Carlos. Y quería aprovechar también en comentarles algo que me surgió como idea de la primera pregunta, tal vez para complementar un poco mi punto de vista respecto a la suspensión, ¿ya? Y yo creo que, digamos, la suspensión de los efectos de estas normas, si bien es una medida que puede ayudar a que los empresarios se enfoquen más en su negocio que digamos, en los acreedores, eh, digamos, en remediar esta situación que está establecida en los artículos suspendidos. Pero, digamos, una norma de forma aislada puede aliviar en alguna medida, pero no es una solución. Yo creo que la solución siempre viene por un lado, por una política de Estado, ¿no? Que esté dirigida a salvaguardar la cadena de los actores del mercado, ¿no? Empresas, trabajadores, hasta el propio fisco. Como lo que se hizo y que lamentablemente no tomó en consideración eh, cuando fue una oportunidad de oro, que fue la propia pandemia, cuando el BCR, por ejemplo, bajó la tasa de referencia, tuvimos FAEMIPE, tuvimos Reactiva Perú, que son medidas que justamente lo que buscan es evitar que se rompan la cadena de pagos y las empresas puedan subsistir. Me parece a mí que esa hubiese sido una oportunidad brillante para establecerla como política de Estado, pero sin embargo, yo sigo creyendo, y ahora más que nunca soy total convencido de que la norma mantiene mucha, o sea, resulta ser todavía muy interesante porque, bueno, hay mucho rezago de la pandemia y además estamos seguramente por enfrentar una nueva crisis, tanto a nivel nacional como internacional, por diversos factores, entre la guerra que hay entre Ucrania y Rusia, factores inflacionarios que vienen de afuera, y bueno, y la incertidumbre política que se está viendo a nivel local. Con lo cual, digamos, reitero mi posición de que es una solución que podría coadyuvar a que los empresarios continúen en el mercado y sobre todo continúen en el mercado formal.
Muy interesante considerar estos hitos que generan una experiencia positiva que podríamos replicarla en la actualidad, ¿no? Muchas gracias, señor José Carlos Rodríguez Montoya, por acompañarnos en esta sección de Café Jurídico. De nombre de Agnitio, le agradecemos profundamente poder su disposición para responder esta clase de cuestionantes. Gracias a ustedes por el tiempo, ha sido todo un gusto y por favor cuenten conmigo para lo que necesiten en adelante. Muchísimas gracias, José Carlos, a todos nuestros oyentes. Los invitamos a leer el artículo de José Carlos que se encuentra dentro de nuestras plataformas y lo podrán encontrar ahí. Y bueno, nos vemos en una nueva oportunidad y en una nueva ocasión en Café Jurídico. Gracias a todos.